Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y por supuesto, muchísimo cotilleo jugoso. Porque hoy prepárense porque vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas y admiradas, nuestra bellísima Hande Erçel. Como ya vieron en el título, los rumores sobre campanas de boda están sonando cada vez más fuerte alrededor de Hande. ¿Será que pronto la veremos vestida de blanco camino al altar? ¿Con quién? ¿Qué ha dicho ella al respecto? De esto y mucho más vamos a estar hablando hoy. Así que pónganse cómodos, prepárense su cafecito o su té favorito, y acompáñenme en este viaje de chismes, especulaciones y por supuesto, información confirmada. Y antes de que se me olvide, si eres nuevo por aquí, o incluso si llevas tiempo viendo mis vídeos pero aún no te has suscrito, corre a hacerlo. No te pierdas de nada, activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subo contenido nuevo. Recuerda que aquí siempre encontrarás lo último en noticias sobre tus celebridades favoritas, tendencias, belleza, estilo de vida y mucho, mucho más. Ahora sí, vamos al grano. Hande Erçel, esa mujer que nos ha robado el corazón con su talento, su belleza y su carisma arrollador. Desde sus inicios en el mundo del modelaje hasta su consagración como una de las actrices más exitosas de Turquía, Hande ha sabido conquistar al público con cada uno de sus proyectos. Y no solo eso, también ha sabido mantener su vida personal bastante reservada, lo cual, obviamente, solo aumenta aún más el interés por saber qué está pasando en su corazón. En los últimos meses la prensa turca y también la internacional, ha estado llena de rumores sobre un posible compromiso entre Hande Erçel y su actual pareja, el también actor Hakan Sabancı. Hakan, para aquellos que no lo sepan, proviene de una de las familias más ricas e influyentes de Turquía, lo que añade un toque aún más glamuroso a esta historia. La relación entre Hande y Hakan comenzó a principios de este año, y desde entonces han sido vistos juntos en numerosas ocasiones, tanto en Turquía como en el extranjero. Sus apariciones públicas, sus viajes juntos, sus gestos de cariño, todo parecía indicar que la relación iba viento en popa. Y por supuesto, los fans de Hande, siempre atentos a cada detalle, comenzaron a especular sobre la posibilidad de una boda. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Ha dado Hande Erçel alguna pista sobre sus planes de futuro? ¿O son solo rumores infundados alimentados por la prensa rosa? Pues bien, aquí es donde la cosa se pone interesante. Hace apenas unos días, Hande Erçel fue abordada por un grupo de reporteros a la salida de un restaurante en Estambul. Como era de esperarse, los periodistas no perdieron la oportunidad de preguntarle directamente sobre los rumores de boda. Y aquí viene lo bueno, la reacción de Hande. En lugar de negar rotundamente los rumores, como suelen hacer muchas celebridades en estas situaciones, Hande respondió con una sonrisa enigmática y una frase que ha dado mucho de qué hablar: campanas de boda a la vista, ya veremos. Campanas de boda a la vista, ya veremos. ¿Qué significa eso? ¿Acaso Hande está confirmando implícitamente que hay planes de boda en el horizonte? ¿O simplemente está jugando con la prensa y manteniendo el misterio? La verdad es que la respuesta de Hande es lo suficientemente ambigua como para interpretarse de muchas maneras. Algunos fans creen que Hande está siendo cautelosa y no quiere revelar demasiada información por temor a la presión mediática. Otros, en cambio, piensan que la frase «ya veremos» sugiere que la decisión final aún no está tomada y que la pareja todavía está sopesando las opciones. Personalmente creo que Hande está siendo inteligente al no dar una respuesta definitiva. De esta manera mantiene el interés del público y evita generar falsas expectativas. Al mismo tiempo deja la puerta abierta a la posibilidad de una boda, lo que obviamente alimenta aún más los rumores. Pero más allá de la ambigüedad de sus palabras, lo que realmente llama la atención es la felicidad que Hande irradia en cada una de sus apariciones públicas. Se le ve radiante, enamorada y muy feliz al lado de Hakan. Y eso, al final del día, es lo más importante. Independientemente de si hay o no planes de boda, lo que realmente importa es que Hande Erçel esté viviendo un momento de plenitud en su vida personal. Su felicidad es contagiosa y se refleja en su trabajo, en su relación con sus fans y en su actitud ante la vida. Y hablando de su trabajo, Hande sigue cosechando éxitos en su carrera como actriz. Recientemente ha protagonizado varias series y películas que han sido muy bien recibidas por la crítica y el público. Además, sigue siendo una de las embajadoras de marca más solicitadas por las principales firmas de moda y belleza. Su influencia en las redes sociales es innegable.
Ande cuenta con millones de seguidores en Instagram y Twitter, y cada una de sus publicaciones genera una enorme repercusión. Es una verdadera influencer y una fuente de inspiración para muchas personas. Pero volviendo al tema de la boda, creo que es importante recordar que la decisión final le corresponde únicamente a Ande y a Hakan. Son ellos quienes deben decidir si quieren dar el siguiente paso en su relación y si están listos para comprometerse de por vida. Como fans podemos especular, fantasear y emocionarnos con la idea de ver a Ande vestida de novia, pero al final del día debemos respetar su decisión y apoyarla incondicionalmente. Lo único que realmente importa es que ella sea feliz, ya sea casada o soltera. Y hablando de felicidad, quiero recordarles que la felicidad es una elección. Podemos elegir ser felices a pesar de las dificultades, a pesar de los obstáculos y a pesar de las incertidumbres. La felicidad está en las pequeñas cosas, en los momentos simples y en las personas que amamos. Así que, mis amores, vivan el presente, disfruten cada día y no se preocupen demasiado por el futuro. El futuro es incierto, pero el presente es real. Y en el presente tenemos la oportunidad de ser felices, de amar y de disfrutar de la vida. Y con este mensaje positivo y lleno de optimismo, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado tanto como yo al grabar este chisme sobre Ande Erçel. Recuerden que todo lo que hemos hablado aquí son especulaciones y rumores basados en la información disponible hasta el momento. La verdad final solo la conocen Ande y Hakan. En resumen, hemos hablado sobre los fuertes rumores de boda que rodean a Ande Erçel y Hakan Sabank, sobre la ambigua respuesta de Ande a la pregunta de los reporteros, y sobre la felicidad que irradia la actriz en su relación actual. Hemos recordado su exitosa carrera profesional y su influencia en las redes sociales, y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar su decisión, sea cual sea. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que se hayan divertido. Si fue así, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y dejarme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. ¿Creen que Ande y Hakan se casarán pronto? ¿Les gustaría ver a Ande vestida de novia? Déjenme sus comentarios. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para que no se pierdan de nada y síganme en mis redes sociales para estar al día con todas mis novedades. Los quiero mucho y les mando un beso enorme. Hasta la próxima. No olviden darle like al vídeo, compartirlo y suscribirse al canal para más contenido como este. Chao, chao. *** ampliando la noticia, Ande Erçel y Hakan Sabank, ¿boda a la vista? Un análisis profundo ***. Mis amores, hola de nuevo. Como les prometí, vamos a sumergirnos aún más en este jugosísimo chisme sobre Ande Erçel y Hakan Sabank. Esa respuesta enigmática de Ande nos ha dejado a todos con la miel en los labios, ¿verdad? Así que agarren sus lupas de detectives del corazón, porque vamos a desmenuzar cada detalle y a explorar todas las posibilidades. Primero, recapitulando un poco, recuerden que los rumores de boda se intensificaron después de que la pareja fuera vista en múltiples ocasiones, tanto en Estambul como en destinos de ensueño como París y Londres. Estas escapadas románticas, llenas de fotos que derrochaban amor y complicidad, encendieron la chispa de la especulación. Y por supuesto, la prensa turca, siempre ávida de noticias sobre sus estrellas, no tardó en hacerse eco de estos rumores. Pero, ¿qué hace que esta relación sea tan interesante? Bueno, además de la obvia química entre Ande y Hakan, hay otros factores que contribuyen a la fascinación del público. Para empezar, está el estatus de Hakan como miembro de la poderosa familia Sabank, una de las dinastías empresariales más influyentes de Turquía. Esto significa que cualquier evento relacionado con Hakan, incluida su vida amorosa, es objeto de escrutinio público. Además, Ande Erçel es una figura muy querida y respetada en Turquía y en el extranjero. Su talento como actriz, su belleza natural y su personalidad encantadora la han convertido en un ícono para millones de personas. Por lo tanto, la idea de verla casarse con un hombre de la talla de Hakan Sabank es, para muchos, un cuento de hadas moderno. Ahora volvamos a la famosa frase, campanas de boda a la vista, ya veremos. Esta respuesta, aunque ambigua, es mucho más reveladora de lo que parece a primera vista. Si Ande hubiera querido negar los rumores rotundamente, lo habría hecho. En lugar de eso, optó por una respuesta que deja la puerta abierta a la posibilidad de una boda en el futuro.
Podríamos interpretar Campanas de boda a la vista como una confirmación implícita de que la pareja ha discutido la idea del matrimonio y que, potencialmente, incluso han empezado a hacer planes. Sin embargo, el ya veremos sugiere que la decisión final aún no está tomada y que hay varios factores que podrían influir en el resultado. ¿Cuáles podrían ser estos factores? En primer lugar, está la presión mediática. Ande y Hakan son conscientes de que su relación está bajo el microscopio, y es posible que no quieran precipitarse a tomar una decisión importante por temor a la reacción del público. En segundo lugar, está el tema de las expectativas familiares. Ambas familias, tanto la de Ande como la de Hakan, son muy unidas y tienen una fuerte influencia en la vida de sus miembros. Es posible que la pareja esté esperando a tener la aprobación de sus familias antes de anunciar un compromiso formal. En tercer lugar, está la carrera profesional de Ande. Como mencioné antes, Ande está en la cima de su carrera y tiene muchos proyectos en el horizonte. Es posible que no quiera casarse en este momento por temor a que el matrimonio interfiera con sus ambiciones profesionales. Pero, ¿qué dice la actitud de Ande sobre sus sentimientos por Hakan? Como hemos visto en sus apariciones públicas, Ande irradia felicidad cuando está con Hakan. Se le ve relajada, contenta y muy enamorada. Esta actitud sugiere que la relación es seria y que Ande se siente muy a gusto al lado de Hakan. Además, la pareja ha sido vista compartiendo momentos íntimos y románticos, como cenas a la luz de las velas, paseos por la playa y viajes a destinos exóticos. Estos gestos de cariño demuestran que la relación es más que una simple aventura y que hay un profundo afecto entre Ande y Hakan. Ahora, vamos a hablar un poco más sobre Hakan Sabank. Para aquellos que no lo conocen, Hakan es un hombre de negocios exitoso que proviene de una de las familias más ricas de Turquía. A pesar de su estatus privilegiado, Hakan es conocido por ser una persona sencilla, humilde y muy trabajadora. Además, Hakan es un gran admirador del trabajo de Ande y la apoya incondicionalmente en su carrera. Se le ha visto en varias ocasiones asistiendo a los estrenos de sus series y películas, y siempre la elogia públicamente por su talento y dedicación. La relación entre Ande y Hakan ha sido vista como un soplo de aire fresco en el mundo del espectáculo turco. A diferencia de otras parejas de celebridades que han sido envueltas en escándalos y dramas, Ande y Hakan han mantenido una relación discreta y respetuosa. Esto ha contribuido a aumentar aún más la admiración del público por la pareja, que es vista como un ejemplo de amor verdadero y felicidad. En conclusión, mis amores, la pregunta de si Ande Erçel y Hakan Sabank se casarán pronto sigue siendo un misterio. Sin embargo, los rumores son fuertes, la actitud de Ande es positiva y la relación parece ser muy sólida. Como fans, solo podemos esperar y ver qué depara el futuro para esta hermosa pareja. Pero independientemente de si se casan o no, lo importante es que Ande y Hakan sean felices y que sigan disfrutando de su amor. Y ahora, para finalizar este extenso análisis, quiero recordarles una vez más que se suscriban a mi canal, activen la campanita y me sigan en mis redes sociales. Quiero saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que veremos a Ande vestida de novia pronto? Déjenme sus comentarios. Los quiero mucho y les mando un beso enorme. Hasta la próxima. No olviden darle like al vídeo, compartirlo y suscribirse al canal para más contenido como este. Chao, chao. Y que viva el amor.